La gente pasa pero las palabras quedan, como una estela queda dando fe de un barco. Así la huella en el barro evocará la rueda, como una flecha guarda la tensión del arco. La gente pasa pero las palabras quedan. Hay un ruido de platos vacíos en la Argentina, un sonido áspero, como ascensores cayendo dentro de hospitales apagados, como tizas partidas sobre pizarrones gastados en escuelas que ya no llegan a fin de mes. Y mientras desde arriba venden épica financiera con sonrisa televisiva, abajo la realidad mastica gente. Los jubilados cuentan monedas como si fueran balas sobrevivientes de una guerra perdida. Les licuaron la vida despacito. Primero los remedios, después la comida, después la dignidad de tener que elegir entre calefacción o un paquete de arroz. Y todavía aparecen predicadores del ajuste diciendo que el sufrimiento era necesario, como si el hambre fuese una materia universitaria, como si ver a ancianos revolviendo descuentos fuera la parte del equilibrio fiscal. Los laburantes tampoco llegan, el sueldo dura menos que un semáforo en verde, el consumo se desplomó porque ya no se compra, se sobrevive, la heladera parece un teatro abandonado después del saqueo, y en las calles hay persianas bajas como párpados cansados, construcciones detenidas, fábricas respirando por tubos, comercios vacíos donde antes había ruido de monedas y olor a pan caliente. La recesión avanza como hollín pegado detrás de las paredes, silenciosa, espesa, entrando en las casas mientras algunos influencers del mercado festejan numeritos como si la economía fuera un videojuego sin cadáveres. También le metieron motosierra a la educación y a la salud, universidades asfixiadas, hospitales universitarios peleando por insumos básicos, docentes agotados enseñando entre ruinas presupuestarias y techos que lloran goteras. Pero en la televisión hablan de libertad, siempre libertad, aunque millones estén cada vez más presos del miedo, de las deudas, de la angustia de perder el trabajo. Y entonces aparece el gran truco del circo, hacerte creer que la crueldad es valentía, que insultar es gobernar, que destruir es sincerarse, que el ajuste sobre los cuerpos cansados del pueblo es una especie de purificación. Hay fanáticos aplaudiendo el incendio mientras el humo les entra por debajo de la puerta. Gente defendiendo verdugos porque aprendieron a odiar más de lo que aprendieron a pensar. Y lo más oscuro no es el personaje delirante que grita desde el escenario. Lo verdaderamente oscuro es una sociedad agotada, partida, furiosa, que empezó a normalizar que le rompan el alma a los más débiles mientras le llaman cambio al derrumbe. La Argentina no se está quedando sin plata solamente, se está quedando sin alma, sin paciencia, sin futuro. Y cuidado, porque cuando un pueblo ya no siente el dolor del otro, el monstruo deja de gobernar desde arriba y empieza a vivir dentro de todos. Hemos leído la última carta que nos dejó el entrañable indio Solari. Allí está condensada toda su lucidez, todo su compromiso, todo su dolor por el presente. Querido indio, te fuiste físicamente, pero nunca dejarás de nacer una y otra vez en nosotros. Estás incrustado en el corazón, en el alma del pueblo, por siempre, en ese tibio lugar en el que los vencedores vencidos nunca podrán entrar. Te amamos, indio. Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabe cuándo comienza. Un ángel sonso mater me condenó al paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar, y allí iré cantando.
Muchachos palestinos en la pantalla de televisión. Reconozco sus voces de piedra que se mezclan a las palabras martillo del gobernante gendarme. Oh, cómo se junta todo en el pobre cerebro. Una podría naufragar en la maloliente Babel del presente, si no fuera por la memoria de los orzales del ayer, cuyos cuerpos martirizados estamos encontrando. Si no fuera por esa canción de los días por venir que cantaremos todos. Son las 10 de la noche. El odio continúa su oficio de disolución y todo lo que es sólido se desvanece en el aire. Ni con algodones en los oídos nos salvaremos del estrépito de un mundo que se derrumba. Del libro Incesante Memoria de la poeta salteña Teresa Leonardi Herrán. Este poema comienza con un breve texto de César Vallejo que dice: ¿y cuándo nos veremos con los demás al borde de una mañana eterna, desayunados todos? Gracias, Ana, por tu lúcido y sentido decir. Con Vallejo seguiremos aguardando que llegue la mañana eterna, desayunados todos. Hay poetas y hacedores culturales necesarios. Uno de ellos es Leandro Calle. Le preguntamos acerca del rol de quienes trabajan con la palabra en estos tiempos tan especiales. Nos dijo: Bueno, muy buenos días a todos. Querido Jorge, muchas gracias por la invitación, Jorge Carranza, a este programa tuyo. Y bueno, un poco pensando lo que vos me invitás a reflexionar en torno a la palabra y la situación social que estamos viviendo, pensé inmediatamente en el poema de ese gran poeta que es Raúl González Tuñón. Hay un poema muy conocido que se llama Juancito Caminador, y hacia el final de ese poema dice Tuñón: mucha muerte a poca vida, que lo entierre de una vez la reina del ajedrez y un poeta lo despida. Truco mágico, ilusión, canción, baraja y paloma, que todo en broma se toma, todo, menos la canción. Bueno, ese es el poema de Tuñón y creo que eso es importante para los que trabajamos con la palabra. Todo en broma se toma, todo, menos la canción. Creo que trabajar con la palabra es una responsabilidad. No podemos decir cualquier cosa. Tampoco quiere decir eso que nos vamos a poner solemnes y serios digamos, ponernos en una situación de moralistas. No hablo de eso, sino de decir algo. Creo que la realidad que estamos viviendo como país, la realidad social, la realidad de exclusión, la cantidad de gente que está sin trabajo, sin techo, sin posibilidades de realizarse en la vida, de buscar sus sueños, de crecer, de hacer, digamos, crecer sus deseos, toda esa frustración que estamos viviendo como sociedad y esta terrible soledad también que se vive socialmente, porque estamos atomizados como tejido social, no nos puede ser indiferente a los escritores, a los poetas, al menos es mi posicionamiento. No digo que mi posición sea la verdadera, simplemente es mi mirada. Creo que esta realidad social que vivimos a mí al menos no me pasa por el costado, me duele, y creo que un escritor tiene que ser poroso a esa realidad. Evidentemente, con nuestras pobres y pequeñas palabras, no sé si contribuimos en algo o no, pero sí sé que la palabra muchas veces da vida y muchas veces mata. La palabra y su contracara, el silencio. La palabra es algo
es algo importante, ¿no? Entonces, somos responsables con esa palabra. Creo que lo que puedo decirte es esto mismo que dice Tuñón. Canción, baraja y paloma, que todo en broma se toma, todo, menos la canción. Bueno, tratar de no tomar en broma la canción, ¿no? Que la canción, o sea, la poesía, sea una palabra fecunda y poderosa que eleve nuestros sueños, que eleve nuestra libertad, nuestros deseos de vivir y de vivir colectivamente y comunitariamente en paz. Muchas gracias. Desde Vialema C viene llegando la recomendación infaltable de Nicolás Josami para una buena lectura. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Nicolás Josami y mando esta recomendación de lectura para el programa Leyendo en Radio que comandan también Jorge y compañía. En esta oportunidad les quiero recomendar una novela de un autor cordobés que viene escribiendo hace muchos años y tiene muchas novelas en su haber, que se llama Laberinto y es de Augusto Porporato, publicada por Borde Perdido hace unos aproximadamente 6, 7 años atrás. Lo que hace Porporato, autor de un montón de otras novelas anteriores y tiene algunas otras posteriores, como La Oportunidad Perfecta, también por Borde Perdido, La Isla, creo que salió por Alción, y tantas otras, pero en esta específicamente lo que hace él tiene un proyecto paramiliterario y acá es ponerse en el lugar del narrador y un narrador que tiene una especie de, por momentos, glosolalia, cierta afasia, asfixia en el lenguaje, ¿no? Son personajes que siempre tienen alguna especie de patología lingüística y lo interesante es que tratan de buscar una especie de verdad, entonces uno se tiene que meter en el lenguaje de Porporato para ir desilvanando la historia. Laberinto le hace honor al título, es una novela que se lee, desafía, pero se lee muy bien y exige, digamos, un lector atento porque hay una especie también de desenvolvimiento hacia el final de algo con lo que trabaja Augusto, pero a mí me gusta decirle siempre, y me parece que sus novelas, en el mejor sentido de la palabra, te patologizan, te enferman de lenguaje, ¿no? Tiene una escritura muy prístina, muy pulida, así que, bueno, recomiendo Laberinto de Augusto Porporato. Muchas gracias y saludos. El Leyendo se va a Río Cuarto. Allí Carmen Carranza nos trae 2 poemas. Hola, buenas noches. Para el Leyendo en Radio de este mes les voy a compartir 2 poemas. El primero de Víctor Aybar, poeta catamarqueño, y el segundo de Laura Escudero Tobler, poeta cordobesa. El primero es del libro Mariposa Doble que gira sin cesar de Editorial Guadal. Dice así: me soñaba golondrina, no como las de Becker, que eran oscuras y volvían a eso que nunca tuvimos en casa, balcones, ni como las del gordito salteño, que eran brasitas negras. No tuve coraje, ni un poquito de coraje, para no soñarme y ser golondrina. Se me tatuaron esas alas en los pies. Patitas y garras se duplicaron, 4 patas salinas y sin cansancio. Me hice a fuerza de otra especie de coraje. Quizá veneno de Ícaro caído tomé un día y me embriagué. Ahora, como recuerdo antiguo, voy rumiando mors, mort, mors, que dicen, y ya me voy, y ya miré, como las golondrinas de otro poema. Y del libro Velocidad bajo el agua, de Laura Escudero Tobler, Próspera Parada. Hubiera asegurado que era china si no fuera porque dijo algo en portugués y supe que era brasilera. Hablaba alegre, distinto al fondo melancólico del portugués de Portugal. Aunque no sé decir más que 2 palabras, entiendo de dónde viene eso como la mujer entiende catalán. Próspera Parada, dice el altavoz. Nos sonreímos y bajamos. Pasamos del ómnibus a la vereda, como quien pasa de un estado a otro, del sueño a la vigilia.
del frío al calor, de vos a mí, este momento de la vida a otra cosa sin traducción. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríe, el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas, yo te adoro. Luis Gómez y su guasi, nuestro guasi, desde Villa Las Rosas, arriman leyendo la sabiduría del pueblo mapuche y tanto nos enseña. La espera es un poema referido a la muerte de los mapuches. En tu pueblo entierran apurado, porque el olor incomoda. En el mío lo dejan en la mesa, porque la ausencia pesa más. El cuerpo huele a tierra que se abre. No es asco, es aviso. Dice, nadie se salva solo. Dice, esperen, que la familia es más lenta que la muerte. Hediondez que no molesta, porque viene de adentro, porque enseña que morir también es un trabajo de todos. Guasi pensó esa noche con el cultrón de fondo. La muerte no es una corte, no es un corte, es una hebra. Para la ciudad moderna, morir es disponer del cuerpo, rápido, higiénico, eficiente. Para el lonco, morir es dar tiempo al vínculo. El muerto se queda hasta que el tejido social se reacomoda. La hediondez no es un problema biológico, es problema cultural. Si el cuerpo molesta es porque rompimos el pacto de quedarnos juntos hasta el final. La espera es el último regalo. Ese mes no es para el muerto, es para los vivos. Tiempo para que llegue el que está lejos. Tiempo para juntar la comida de la despedida. Tiempo para que el dolor se haga colectivo, no privado. La comilona final no es gasto, es cerrar el círculo. El lonco alimenta a los que quedan, por última vez. El cuerpo enseña aunque esté quieto. La ciudad tapa el olor, tapa el cuerpo, tapa la muerte. Y así nos volvemos huérfanos de despedida. La mesa del rancho enseña lo contrario. El cuerpo, deshaciéndose, es maestro. Muestra que somos tierra, que volver a la tierra lleva tiempo, que no hay que taparlo, hay que acompañarlo. Concluye el guasi. Nosotros creemos que el problema es la muerte. El problema es la prisa. Si le damos un mes al muerto, le damos un mes de vida a la comunidad. Si soportamos el olor, aprendemos que amar es quedarse incluso
cuando ya no hay cara que besar. El lonco no se fue el día que dejó de respirar, se fue el día que la última persona se levantó de la mesa después de la comilona. Ese día sí hubo silencio, pero era un silencio lleno. Muchas gracias. Gaby Sechetto y un poema conmovedor. Hola amigos y amigas del Leyendo, nuevamente encontrándonos este mes en el poema. Después del parto de las bombas y de los tenedores y el terror, de las armas frenéticas, automáticas, desatadas, de la lluvia de balas sobre la multitud tomada de la mano, del cielo bestial con las fauces de chapa abiertas que se tragan solo lo indecible de cada uno de nosotros, ¿qué queda? Hasta el río escondido de ninguna parte lo envenena de naranja y de ácido la mina de carbón. ¿Cómo podés no tenerle miedo a la humanidad, querer lamer el lecho del arroyo hasta dejarlo seco, absorber el agua mortífera en tus propios pulmones como un veneno? Lector, quiero decirte, no te mueras. Incluso cuando un pescadito plateado tras de otro aparece panza arriba y el país se sumerge en un cráter crepitante de odio, ¿no queda todavía algo que canta? La verdad, no lo sé. Pero a veces te juro que la escucho, a la herida que se cierra como la puerta oxidada de un garage, y todavía puedo mover mis extremidades vivas por el mundo sin demasiado dolor. Todavía puedo asombrarme de que la perra corra a toda velocidad por la calle al encuentro de cada camioneta, porque piensa que las quiere, porque está segura, sin el menor atisbo de duda, de que esas cosas que hacen tanto ruido también van a quererla, su pequeño y peludo ser desbordante de deseo de compartir su entusiasmo de mierda, hasta que tiro de la correa para salvarla, porque quiero que sobreviva para siempre. No te mueras, le digo, y decidimos pasear un rato más, los estorninos febriles en el cielo, el invierno que viene a dejar su cadáver helado en este terrenito. Tal vez nos la pasemos arrojando nuestros cuerpos contra aquello que nos va a destruir, rogándole cariño al tiempo que acelera y que se va. Y a lo mejor, entonces, como la perra que me sigue obediente, podamos pasear juntos en paz, al menos hasta que pase la próxima camioneta. Ada Limón, La Correa. Gladys Alarraque, escritora cordobesa, nos acerca un hermoso relato acerca del pingüino emperador. Gracias, Gladys, por eso. Soy Gladys Alarraque, vivo en la ciudad de Córdoba y para el programa Leyendo en Radio de mi libro Antártica de Ediciones del Callejón, un fragmento dedicado al pingüino emperador, padres del frío. Las hembras se lanzan al mar meses enteros como sombras hambrientas, sanando el vacío de haber dejado la herencia tibia de su cuerpo. El padre ni come ni duerme, lo sostiene sobre sus patas bajo un pliegue de piel. No hay épica más extrema. El emperador, que no gobierna más que un huevo, entrega su aliento, abriga la vida. La tormenta ensancha el cielo, se agrupa de a miles como uno solo en la danza del resguardo. Una cúpula de calor respira y al unísono resiste. El círculo se cierra, la geometría se hace plegaria. No se apresura, no improvisa, cumple el ritual del silencio.
Bajo la nieve, la sinfonía térmica, juntos cubriéndose, trazan ecuaciones invisibles, dibujan mapas del calor. 4 meses de giro, el cuerpo como liturgia, 4 meses de espera para que el milagro respire. Cuentan y miden, desafiando al invierno, hasta que el mar se abre como fruto, ofrece peces, calamares y camarones. El tiempo de la vida, la ruptura de los hielos, hermanada a la abundancia, con la precisión de los relojes, después de tanto ayuno, nace con piel de ceniza, entrelazado a las patas firmes de quien se funde al mar en busca de nuevas fuerzas. Queda el pichón, corona negra, plumas azules, mejillas blancas, en guardería con otros polluelos. Sueña mudar su plumón y lanzarse al océano adulto con el latido de lo aprendido, sabiendo que el emperador del hielo es figura del que supo esperar, no gobernando con la fuerza, sino con el arte infalible del abrigo. Precisa algún día el hombro firme, casa en mi pecho y la alegría darte toda la vida. Yo no tengo nada, te soy sincero, pero te quiero y para acompañarte he de poner el hombro al canto y la dicha quererte tanto y darte toda la vida. Mejor así, mejor buscar la manera de usar el tiempo que nos queda en dar lo que uno pueda, cada uno a su modo, codo a codo. Venga hermano, yo no tengo nada, te soy sincero, pero te quiero por si acompañarte. He de poner el hombro firme, casa en mi pecho. Preparen el mate, preparen el alma para una deliciosa narración de Irene Scalabrelli, escritora radicada en Córdoba, que nos lleva a la patria de la infancia. Gracias, Irene, por tu frescura, agüita clara que corre. Hola, soy Irene Scalabrelli, vivo actualmente en la ciudad de Córdoba y quiero compartir con ustedes para el programa Leyendo en Radio y respondiendo también a la invitación de Jorge Carranza, quiero compartir con ustedes un cuento que escribí hace un tiempo y que se llama La valija de cartón. Cuando era chica, me encantaba pasar las vacaciones de verano en la casa de mi abuela Irene, de quien heredé el nombre y otras cosas que no voy a confesar ahora. La abuela vivía en San Francisco del Monte de Oro, un pueblito pequeño del que todavía guardo recuerdos fundamentales. El río, las cabalgatas por el monte, el cielo más estrellado que conocí y, por supuesto, la primera escuelita de Sarmiento en la Banda Norte. Cada año, al terminar las clases, comenzaba a descontar los días que faltaban para emprender el viaje, siempre cercano a la Navidad, a las fiestas de fin de año, ¿no? Pero ocurría algo que desde el comienzo de las vacaciones escolares y la realización del viaje familiar, había para mí un tiempo eterno que no transcurría nunca. Cada hora me resultaba un tormento y allí andaba yo aburrida, con mi hermanita menor siguiéndome a todos lados y presa fácil
para cumplir con los innumerables mandados que se le ocurrían a mi madre, cuya imaginación para eso en ella siempre fue prodigiosa. Pero recuerdo que el año en el que cumplí los 10, no pude soportar la espera y me transformé en una tortura. Fue tanto lo que supliqué, imploré, rogué, que mi madre decidió que no podía tolerar un segundo más ese martirio. Y entonces preparó una valija, una de cartón que bajó de arriba del ropero. Me parece verla todavía. Me llenó esa valija con mi ropa y le pidió a mi padre que me llevara a la terminal de ómnibus, me recomendara al chofer y a cada uno de los pasajeros y me dejara ir. Y así fue. Yo subí al auto feliz y vi por las ventanillas a mi papá con los ojitos llenos de lágrimas despidiéndome. El viaje fue una delicia. Un poco más de 100 kilómetros, 104 creo, de caminos de tierra, absolutamente de tierra. 3 ríos que había que vadear y en total más o menos 3 horas y media de camino, de recorrido, andando en el ómnibus entre los jarillales del norte puntano. En el ómnibus de mí se ocupaban todos. Me preguntaban si sentía frío, si sentía calor, si estaba triste, que a qué grado iba, si extrañaba, si sabía algún verso. Y esa fue la pregunta clave, porque, claro, ¿cómo no voy a saber versos? A mí me encantaban los versos. Y recuerdo que entonces prepararon para mí, en el fondo del ómnibus, una jaula de alambres gruesos en el que iban 2 gallinas bastante alborotadoras y paraditas sobre esa jaula me acomodaron y allí yo recité la higuera, porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises. Yo le tengo piedad a la higuera. ¿Se acuerdan de Juana de Ibarburu? Después canté la samba de mi esperanza y recuerdo que a voz en cuello y con la vena hinchada de patriotismo, todos los pasajeros, todos, hasta el chofer, me acompañaron cantando la marcha de San Lorenzo. Yo les puedo asegurar, nunca antes y nunca después me sentí de ese modo. Un perfecto éxito artístico. Bueno, no espantaba a nadie en aquellas épocas de que los ómnibus sufrían siempre algún desperfecto en el trayecto, porque el camino era complicado. Por eso, en aquella oportunidad no fue la excepción y los pasajeros preparaban el alma y el cuerpo, por si acaso. Aquella vez el ómnibus se quedó solo 3 veces, un buen rato en el Socoscora, un río serrano que solía ponerse bravo con las lluvias. Socoscora, a mí me gusta cómo suena. Me dijeron que significa piedras que suenan. Socoscora, qué lindo, ¿no? Después nos quedamos también por una pinchadura que arreglaron el chofer con algunos señores que viajaban en esa oportunidad. Y más tarde el recalentamiento del motor con la advertencia del chofer de que esta vez habría que esperar un largo rato. Como si en lugar de un percance el chofer hubiera anunciado el recreo, todo el pasaje bajó a estirar las piernas y mientras del capó abierto del ómnibus salía un humo francamente amenazante, la gente se fue acomodando a la orilla del camino y se armó una especie de rueda, alguien encendió un fueguito y a la sombra de un chañar se armó la rueda del mate. De algún lado, envuelto en un trapo blanquísimo, apareció un pan redondo y tostado. Una señora repartió trocitos de quesitos de cabra y otra fue llevando uno por uno a los participantes de la rueda matera un frasquito con arrope y la gente mojaba el quesillo y lo llevaba a la boca.
Yo me fui mordiendo un trozo de patay con los otros niños que viajaban a jugar a las escondidas en el monte, hasta que escuchamos al motor arrancando nuevamente. Y así retomamos el camino entre los barquinazos, el calor y una espesa nube de tierra que entraba por todos lados. Yo, a los que tienen más o menos mi edad, que son bastantes años, les voy a pedir que recuerden que en aquella época los ómnibus no mantenían sus ventanas cerradas herméticamente, sino que las ventanillas se podían abrir. Y entonces era común ver a los pasajeros asomando las cabezas. En este viaje, las cabezas asomaban por las ventanillas, en medio de arcadas y mareos. Esto parecía natural, porque los que no vomitaban seguían comiendo, y yo iba y venía, fascinada por la aventura. Un poco más adelante en el viaje, con el calor intensísimo de la siesta puntana, reconocí en el paisaje de afuera algunos indicios de la proximidad del pueblo. Entonces fui, creo que por primera vez, a sentarme a mi sitio, al que me había sido asignado en un comienzo. Y sentada allí comencé a preocuparme. Mi valija estaba acomodada muy, muy alto para mí, ante la certeza de que no iba a poder bajarla cuando llegara al pueblo. Me preocupé y me angustié mucho, porque yo sabía que tenía que bajar antes de la improvisada terminal que había en San Francisco, que estaba en la calle nomás, pero frente a un hotel en el centro. Yo tenía que bajarme varias cuadras antes, en una plaza, la Plaza de Puertas, y allí me esperarían, mi abuela, mi tía, alguien. Así que me preocupaba no poder bajar mi valija, no poder bajarme, no darme cuenta. Me acuerdo nítidamente que cuando escuché los bocinazos que anunciaban la entrada al pueblo, di un salto y me paré al lado del chofer para pedirle ayuda. Y entonces la vi. La vi allá enfrente, en el medio de la calle, paradita, con los brazos abiertos en cruz, como si nada ni nadie pudiera moverla de allí. Mi abuela Irene, que había ido a esperarme. Esa vez supe lo que después la vida se encargó de ratificarme, que siempre la vería así, paradita en el medio del camino, dispuesta siempre a rescatarme del peso de mis valijas. Ana Seppi, desde Unquillo, trae un hermoso poema que es un abrazo dulce de la tierra, un abrazo que envuelve. Gracias, Ana. Te moves y el camino es tu hogar. Te sostienen las ramas de un roble o algún árbol abuelo de la zona. Cosechás vainas de algarrobo para la molienda. Las aromáticas te hacen saber de las estaciones. La música viene del chasquido de tus pasos sobre el mantillo fértil. Mirás a un colibrí que aparece y pensás en su hogar. ¿Podrá permanecer en un nido un colibrí? Buscas dónde volver como el colibrí, solo que el mundo ha rotado los puntos cardinales y seguís en movimiento. Conocés la quietud en la profundidad de los sueños donde se cumple tu dicha. Aún no podés ver que llevas el hogar dentro.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá. Mano vieja que trabaja, baila dando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Vivi Raed desde Río Tercero lee 2 poemas de Chantal Maillard y uno de Ezra Pound. Mirar al cielo, luego a la tierra. Decir, hay un sueño que espera ser soñado. Un sueño espera ser soñado. La boca seca, no hay saliva. Alzar los ojos donde los gavilanes y los misiles. No, los ojos a ras del suelo, donde la hierba entre la rumbre, donde la hierba arde, verde y poderosa. He perdido las armas, he tirado el escudo. De entre todas las verdades, elijo una sola, la caricia del sol en el tronco de mi alma calcinada. Rama en rama cantando sin cesar revolotean los alegres pajarillos cuyos trinos me embelezan. Se escucha el tierno balido de los rebaños de ovejas que como copos de nieve se destacan en la hierba. Aquí se eleva una choza que es de pastores, vivienda, allá una casita blanca más blanca que la azucena. Más adelante un cortijo, junto al cortijo una huerta. Junto a la huerta, una casa, y junto a la casa, la iglesia. Lleno de encinas el monte, rica de fruta la vega, el río con muchos árboles. ¿No lo sabéis? Es mi aldea. Vamos, compadezcamos a los que están mejor que nosotros. Vamos, amigos, recordemos que los ricos tienen camareros y no amigos. Y nosotros tenemos amigos y no camareros. Vamos, compadezcamos a los casados y a los no casados. La aurora entra con pasitos menudos como una dorada pavlova, y yo estoy junto a mi deseo. Y la vida no tiene nada mejor que esta hora de diáfana frescura, la hora de despertarnos juntos. Vladimir Jiménez, su poesía joven, nueva, comprometida, es una de las cosas más lindas que le ha pasado al leyendo. Escuchémoslo. Te convertís en ese recuerdo que aparece cuando ya parecía todo olvidado. No llega de golpe, no avisa, se cuela en una canción escuchada por accidente, en una calle cualquiera, en el olor de un café o en la foto encontrada mientras buscabas otra cosa. Y de pronto volvés como vuelven algunas estaciones, silenciosamente. Te convertís en la canción que alguien evita escuchar porque todavía le tiembla algo adentro, en el nombre que queda escrito en borradores nunca enviados, en esa conversación imaginaria que se repite una y otra vez, siempre con palabras nuevas, siempre con el mismo final. Sos la foto que no se borra pero tampoco se vuelve a mirar, la captura escondida en una carpeta perdida, el mensaje guardado por si algún día hace falta volver a leerlo, aunque en el fondo se sepa que nunca hará falta. Te vuelves la conversación pendiente de las 3 de la mañana, el insomnio de ciertas noches y el qué hubiera pasado si viviendo durante años en la cabeza de alguien. Porque hay personas que se van de nuestra vida y siguen estando, cambian de ciudad, de rutina, de nombre en nuestros contactos, desaparecen de las fotos nuevas, pero siguen ocupando un lugar imposible de desalojar. Entonces aparece la costumbre de buscarte entre la gente, de creer por un segundo que esa risa era la tuya, que esa forma de caminar era la tuya, que esa voz escuchada desde lejos podía devolverte todo lo que el tiempo se llevó. Te volvés a ausencia con forma exacta,
no una ausencia cualquiera, una ausencia que tiene rostros, gestos, que tiene recuerdos. Una ausencia capaz de sentarse al lado nuestro en los días más inesperados, como un invierno que no termina de irse, como una herida que ya no sangra pero sigue doliendo cuando cambia el clima, cuando llega una fecha especial, cuando alguien pronuncia tu nombre, cuando la vida sigue avanzando y sin embargo una parte de nosotros sigue detenida en aquel instante. Y lo peor no es que te hayas ido. Lo peor es descubrir que el mundo siguió funcionando igual, que amaneció al día siguiente, que la gente fue a trabajar, que los colectivos siguieron pasando, que las canciones siguieron soñando. Y aún así, para alguien, nada volvió a ser exactamente igual. Porque hubo personas que después de vos siguieron viviendo. Se enamoraron, se rieron, cumplieron años, conocieron lugares nuevos, aprendieron a convivir con tu ausencia, pero nunca volvieron a sentirse igual. Y quizás eso sea lo que hacen algunas personas cuando pasan por nuestra vida. No quedarse, sino transformarnos para siempre. Solo si te quedas un rato más, los espíritus soplan si quieren y vos que recién te enteras, tarde otra vez mi amor. Sigo siendo el mismo de siempre y te aburre mi voz. Llega el adiós, vengo cínico, fóbico, crudo, hervido y asado por vos, va a despejar mi amor. Hay tantas partes tan lindas sin tu traición y el mundo sigue girando aún. Y nos vamos yendo de a poco de la mano de Gastón Molayoli a ver buen cine. La película que me interesa recomendar en esta ocasión para Leyendo en Radio es, o puede ser quizás para muchos oyentes, bastante desconocida, de un cineasta bastante desconocido quizás también en términos así de un público amplio, ¿no? Y creo yo que en ambos casos ese desconocimiento es inmerecido, porque tanto la película, que se llama Viola y es de 2012 y es argentina, como su autor, Matías Piñeiro, es una de las respectivamente grandes películas de este tiempo, de este siglo al menos en Argentina, y él, como cineasta, es uno de los grandes directores, no solo de su generación, sino también del cine argentino contemporáneo. Es un cineasta muy joven que empezó a filmar en este siglo, allá por 2008, 2009, es su primera película, El hombre robado, y después ha hecho varias películas, en algunos casos en apariencias leves, frágiles, pero muy consistentes a la vez, muy sustanciosas, para decirlo de alguna manera. En todos los casos trabaja con grandes autores, ¿no? Sarmiento, Shakespeare, Cesare Pavese, digamos, aparecen ahí como, podríamos decir, materia prima, sin que eso signifique una falta de respeto, digamos, a los autores y a sus obras originales, pero una materia prima en el sentido de que si algo hay en Matías Piñeiro es una especie de
desparpajo a la hora de trabajar con esos autores. O sea, en sus películas no puede leerse nada de esta idea de fidelidad que por ahí atraviesa a veces el vínculo entre el cine y la literatura, ¿no? En todo caso no hay adaptación, sino una transposición muy libre, pero al mismo tiempo muy amorosa. La película de la que hablo, decía, se llama Viola, y es como una relectura, una apropiación de Noche de Reyes, la comedia de Shakespeare, protagonizada principalmente por mujeres, ¿no? Por personajes que se hacen pasar por varones. Y lo que hace Piñeiro en esta película es trabajar con un grupo de teatro, en realidad, que está interpretando esa obra. Se sugiere un grupo independiente, una obra independiente, no es un gran despliegue. Y las protagonistas son las propias actrices que están haciendo esa obra, que ensayan esa obra y que de algún modo tratan de lidiar con... felizmente, digamos, ¿no? Con lo que la obra genera en ellas, ¿no? Es como si Piñeiro, digamos, trabajara con la estructura formal de la película y le hiciera irradiar, ¿no? La película va como creciendo, el relato original que tiene a Viola, precisamente entre sus protagonistas, ahí en Noche de Reyes, va creciendo, ¿no? Va eso, como expandiéndose. Está la actriz que interpreta a Viola en la obra. Hay otra joven que es Viola, pero no es actriz y forma parte de esa especie de microcosmos, de una manera medio azarosa. Es una película muy, muy amable, que tiene por otra parte la fotografía de uno de los grandes fotógrafos del cine argentino independiente, que es Fernando Lockett, y no tan independiente también. La forma en que Lockett construye, digamos, una serie de coreografías alrededor de estos cuerpos, por otra parte muy bellos, y por esos rostros, sobre todo, es para mí impresionante. Es una película muy disfrutable, muy amable, muy amorosa y formalmente impecable, además de bella. Se llama Viola, es de Matías Piñeiro y es una película que se puede encontrar en internet, sobre todo en una página que se conoce como ok.ru. Si ustedes ponen en Google Viola, ok.ru, seguramente la van a encontrar y la van a disfrutar. Y así termina el quinto Leyendo de este año. Nos vamos envueltos, cobijados por las banderas del indio Solari, ese heraldo de buenas noticias que vivirá por siempre en el pueblo. Chau. La gente pasa pero las palabras quedan, como una estela queda dando fe de un barco. Así la huella en el barro evocará la rueda, como una flecha guarda la tensión del arco. La gente pasa pero las palabras quedan. La gente pasa pero las palabras quedan. Se ordena el cielo cuando las palabras suenan y en el sonido toma forma lo que nombran. Tarde o temprano, por las malas o las buenas, del sol nos da refugio la palabra sombra. Y pone el pecho en sombras la palabra pena. Se ordena el cielo cuando las palabras suenan. Usemos las palabras para dar matices, busquemos sutileza en el palabrerío, honremos cada letra de lo que se dice, tiene infinitos grados la escala de grises. Como infinitos cauces la palabra río. Usemos las palabras para dar matices.